trataremos el tema de objetos y colecciones en Visual Basic para aplicaciones. En pocas palabras, un objeto es una combinación de código y datos que puede tratarse como una unidad. Por tanto, un objeto puede ser una porción de una aplicación, como un control o un formulario. Inclusive, una aplicación entera como Excel también puede ser un objeto. Este concepto que mencionaré a continuación será muy importante en nuevas sesiones de este curso, debido a que será el fundamento teórico y nos dará una idea global en la construcción de nuevos objetos que necesitaremos cuando trabajemos con grandes proyectos en Excel. Con esto me referiré al concepto de clase en Visual Basic para aplicaciones, entendiéndose por clase todo un conjunto de código agrupado en un módulo de clase que describe las variables, propiedades, métodos y eventos de un objeto particular. Por ende, una vez creada una nueva clase, pueden crearse tantos objetos como sean necesarios. Es decir, los objetos siempre serán instancias de sus clases. En otras palabras, una instancia de una clase es una copia en memoria de esa clase, la cual sería el objeto recién creado que posteriormente se guardará en Excel. Para comprender mejor la relación entre un objeto y su clase, piense en un molde de hacer ponqué de cumpleaños y los ponqués ya preparados. El molde es la clase. Este define las características de cada ponqué, por ejemplo, el tamaño y la forma. La clase se utiliza para crear objetos y los objetos son los ponqués. Los objetos recién creados a partir de una clase son por lo general idénticos, ya que son copias de la clase. Por lo tanto, una vez creados, se les puede cambiar sus variables y propiedades independientemente de las demás instancias de esa clase, es decir, de los demás objetos iguales recién creados. Para complementar el concepto de objetos, resta decir que Visual Basic para aplicaciones manipula los objetos que se encuentran en su aplicación anfitriona. En este caso, Excel es dicha aplicación. Excel ofrece más de 100 clases de objetos para manipular. Entre los objetos más conocidos se encuentran libros, hojas, rangos de hojas, gráficos o un rectángulo dibujado. Un último concepto para terminar con la explicación es que los objetos en Excel están ordenados por jerarquías, actuando unos objetos como contenedores de otros objetos. A esto se le conoce como modelo de objetos de Excel. Por ejemplo, el propio Excel es un objeto llamado Application, que contiene otros objetos como Workbooks, Windows, ADDINS. A su vez, el objeto Workbook contiene otros objetos como Worksheets, Charts, Name. Del mismo modo, el objeto Worksheet contiene otros objetos como ChartObjects, Range, PathSetup, Pivot Tables, etc. Aunque al principio le parezca confuso, tendrá mucho sentido y al final se dará cuenta que toda esta jerarquía de objetos es bastante lógica. Otro concepto clave en la programación con Visual Basic para aplicaciones son las colecciones, definiéndose esta última como un grupo de objetos de la misma clase. Por ejemplo, Workbooks es una colección de todos los objetos Workbook que en ese momento están abiertos en el ordenador. Worksheets es una colección de todos los objetos Worksheet contenidos en un objeto Workbook particular. Algo importante que quiero destacar es que una colección es en sí misma un objeto dentro del modelo de programación del Visual Basic para aplicaciones. Por otro lado, podemos trabajar con toda una colección de objetos o con los objetos individuales de una colección a la vez. Lo único que hay que tener en cuenta para hacerlo es realizar una buena referencia del objeto en cuestión. Por ejemplo, para hacer referencia a un único objeto de una colección, colocamos el nombre o el número del índice del objeto entre paréntesis, después del nombre de la colección, como en este caso. Si usted sabe bien que la hoja 1 es la primera hoja de la colección, es válido escribir la siguiente sentencia. Esa tendrá el mismo efecto. Las referencias a objetos en Visual Basic para aplicaciones es algo que no podría dejar pasar en esta primera sesión, ya que es importante destacar que para hacer una buena programación y escribir buen código, es necesario referenciar muy bien los objetos. Con frecuencia, la manera más práctica de referenciar los objetos cuando se está en el entorno Visual Basic para aplicaciones es utilizar correctamente el modelo de objetos de Excel.
calificando el objeto uniendo los nombres de los objetos padre o contenedores con un punto. Por ejemplo, existen de momento 2 libros en blanco abiertos en un ordenador. ¿Cómo hacer referencia a la hoja 1 del primer libro abierto? Es decir, el libro 1. Usaríamos la siguiente expresión. Note que usamos las colecciones y dentro de los paréntesis especificamos el objeto que está dentro de la colección. En este caso, libro 1 y hoja 1 serían dichos objetos. Ahora, ¿qué pasaría si quisiera hacer referencia a un rango o una celda específica dentro de la hoja 1? Entonces, tendría que hacer referencia a la celda usando el objeto range, definiendo la celda dentro del paréntesis, es decir, así. Para terminar con esta ficha, debo destacar que contrariamente a lo que cabría esperar, Excel no tiene un objeto que se refiera a una celda individual. En este caso, esto es debido a que una única celda es simplemente un objeto del tipo range, que consta de un solo elemento. Sin embargo, hacer referencia a objetos por sí solos no sirve absolutamente para nada. Para poder hacer algo con sentido, debemos leer o modificar las propiedades de los objetos o especificar un determinado método para utilizarlo con un objeto.